Y ya estamos de regreso en Política y Poder, y en esa parte del programa vamos a hablar de una situación natural que ya en nuestro país es recurrente. Me refiero al fenómeno del niño. Y para hablar sobre el tema me acompaña ya, gracias a la conexión de Google Meet, el docente universitario de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Fernando Neira, que es docente de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, para hablar en extenso sobre ese tema. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la región de Chiclayo. Y me gustaría empezar un poquito definiendo lo que ahora debemos entender como fenómeno del niño. Bueno, el fenómeno del niño es un fenómeno recurrente que obviamente se manifiesta con la anomalía positiva en la temperatura respecto a las aguas costeras, ¿no? Entonces, la temperatura sube por encima del grado, de los 2 grados, y eso genera anomalías que generan condiciones propicias para que se generen precipitaciones intensas, particularmente en la costa, ¿no? Tengamos en cuenta que siempre las precipitaciones que se dan normalmente, estacionalmente, son las que vienen desde los Andes, ¿no? Por trasvases, y esto es lo que genera algunas precipitaciones que se pueden dar, como se están dando en estos momentos en algunas zonas del país, pero de forma estacional. El problema es que cuando las aguas del mar están calientes, están por encima de la temperatura, estas precipitaciones se intensifican o se agravan, ¿no? Ese es el problema que se tiene con el niño. En este caso, ya el niño prácticamente está en una etapa de decaimiento, o sea, está decayendo el niño y estaríamos pasando en los próximos meses a una nueva condición, que es la etapa neutral, y de ahí lo que las estimaciones científicas indican es que pasaríamos al evento de la niña, que es el evento contrario, ¿no? Que es el evento de aguas frías, o sea, va a haber obviamente una sensación térmica de menor temperatura, que es lo que se espera con la niña. En todo caso, ya estamos en estos momentos con una condición en la cual vamos a tener, si bien ya no, digamos, eventos extremos, sí van a haber obviamente algunas precipitaciones que se van a dar por trasvases, pero que están dentro de lo esperado estacionalmente, ¿no? Ahora, si bien usted menciona que el fenómeno del niño es un fenómeno recurrente en nuestro país, es importantísimo entenderlo en un contexto global mucho mayor, y hay que precisar también que el calentamiento global influye mucho en el fenómeno del niño y hace que, si bien es recurrente, cada vez sea un poco más intenso, que cada vez sea más repetitivo. Lo que sucede es que cuando nosotros cambiamos los patrones de ocupación del territorio, se generan alteraciones, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un tema que se manifiesta con el niño. El niño ha ocurrido desde hace miles de años, o sea, no es un fenómeno reciente, ocurre y va a seguir ocurriendo. Es parte de la condición que tenemos, ¿no? El tema está en que cuando se calientan las aguas, tenemos patrones y condiciones en la superficie. Son patrones, obviamente, pues, que han estado miles de años ahí, pero que cuando el hombre ha comenzado a intervenir ha generado cambios, ¿no? Por ejemplo, uno de los cambios más importantes que hemos generado en la región norte es el tema de transformar los desiertos en campos de cultivo. Eso, por ejemplo, es una alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque los desiertos cumplen una función, pero al transformarlos en campos de cultivo cambiamos los patrones. Y un tema importante es que hay otra infraestructura que también está generando cambios, que es justamente Chaimochic. ¿Por qué genera cambios? Porque ya no estamos regulando la napa freática. Entonces, cada que había niño, los desiertos servían para acumular la napa freática, pero ahora que tenemos campos de cultivo, se genera pues mucha mayor escurrimiento de agua en la superficie y por lo tanto una mayor afectación. ¿Y qué pasa con la napa freática? La napa freática comienza a emerger y genera pues que en algunos lugares tengamos empantanamiento, que es lo que pasa en Trujillo. Entonces, si nosotros cambiamos los patrones de ocupación, el niño se va a manifestar mucho más intensamente. Por eso es importante el tema de mantener la reforestación, el tema de mantener los cauces limpios. ¿Qué es lo que pasa en Lambayeque, principalmente en Chiclayo? Que en Chiclayo no tenemos pues prácticamente el escurrimiento hacia el mar. Prácticamente toda la ciudad está sobre muchos cursos de canales, muchos cursos hídricos que van a activarse en algún momento cuando se manifieste un niño de gran intensidad, porque los caudales van a aumentar por un problema de planificación. Entonces, es un tema, digamos, que debe comenzar a abordarse ya, sobre todo básicamente porque ahora que viene la niña, donde va a haber un periodo donde va a haber ausencia de lluvias, debiéramos estar ya comenzando a impulsar lo que es el drenaje pluvial, que es justamente uno de los grandes desafíos que tiene la ciudad en estos momentos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias negativas
que tiene el fenómeno del Niño? Las consecuencias más importantes tienen que ver básicamente con la afectación que se da en las zonas que están propensas a inundaciones de deslizamientos. Eso es uno, porque tenemos mucha infraestructura urbana que está construida, diseñada sobre cursos de agua, sobre bordes inundables o zonas inundables, y eso, digamos, es un problema que tiene que ver con la planificación. El otro gran problema que hay con el Niño es el tema de la pérdida por inundación de cosechas, pero también por la pérdida de cosechas por cambio fenológico en la temperatura, ¿no? Y el otro gran problema que da el Niño es el tema de la incidencia de vectores, ¿no? Por cómo se tropicaliza la temperatura, tenemos una mayor incidencia de, obviamente, pues, dengue, de mosquitos, ¿no? De enfermedades como malaria, que obviamente son transmitidas por vectores y genera que tengamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, lo más negativo que genera el Niño son esas condiciones. Y el otro tema es el incremento de temperatura excesivo, sobre todo por humedad. Bueno, el otro tema es que cuando tenemos inundaciones, el problema es la zona urbana, cuando colapsan, obviamente, los sistemas de drenaje que tenemos actualmente y se empoza el agua de lluvia con el agua potable y con el agua de desagüe, ¿no? Ahí es donde tenemos el grave problema de afectación a la salud que podría darse cuando se da este tema de las inundaciones. Por eso es importante el tema de, sobre cada uno de estos problemas que genera el Niño, comenzar a trabajar desde ya. Entonces, ahorita tenemos tiempo para poder comenzar nuevamente a retomar esos temas y no trabajar a último momento como lo hemos estado haciendo en los últimos tiempos. Sí. A eso voy. ¿Cómo estamos con nuestra cultura de prevención? ¿Qué tanto hemos aprendido desde la ciudadanía y también desde los gobiernos, tanto en los tres niveles, ¿no? El distrital, provincial, regional, porque es una responsabilidad compartida. Bueno, nosotros somos campeones en responder a las emergencias, pero en prevenir no, definitivamente estamos mal ahí. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? El problema que tenemos es netamente político, ¿no? ¿Por qué? Porque se permiten ocupaciones en zonas inadecuadas por razones políticas, no hay otra, ¿no? Estamos hablando de votos, de repente pues de masa crítica que es importante para muchas autoridades que resultan ganadoras en elecciones y sobre eso se generan inversiones, ¿no? Se generan inversiones en infraestructura, pero en zonas que no están planificadas. Cuando ocurre el Niño, esas zonas que han recibido inversión, que han recibido atención, terminan siendo afectadas. Ese es el problema. Y el problema es que tenemos que dar una solución sobre estas zonas que son inadecuadas y que por un tema político han permitido ocuparse, ¿no? Y estamos hablando de poblaciones que lamentablemente están acostumbradas a vivir de estos réditos políticos. O sea, uno va a ver siempre que atrás de los políticos hay personas, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, han vacado al alcalde de Trujillo y ya la gente que estaba atrás de él está protestando, ¿no? Es eso. Lamentablemente, este sistema en el cual damos infraestructura a demanda de la población y no por un tema en el cual tenemos planificación, tenemos un tema en el cual planificamos adecuadamente las intervenciones, es lo que nos está pasando a la factura. Entonces, la cultura de prevención está lejos de eso. Para tener cultura de prevención tenemos que priorizar la planificación, no el tema de atender las demandas sociales porque reclaman. ¿Quiénes reclaman? Los que están en zonas inadecuadas, ¿no? Y el otro tema también es que debemos de una u otra manera pues también tener una mayor cultura ciudadana de reclamar y exigir a las autoridades lo que debe priorizarse, ¿no? O sea, no puede ser que se estén priorizando cosas que no atiendan una situación de emergencia. O sea, ese es también otro tema muy importante, ¿no? Los presupuestos participativos debieran tener claro que la prioridad es evitar que vuelva a pasar lo que ocurrió en el Niño, porque vamos a seguir con la misma cantaleta de seguir priorizando de repente monumentos a la papa, monumentos a la yuca, coliseos, plaza de toros, no sé qué cosa, cuando no priorizamos drenaje, cuando no priorizamos encauzamiento, cuando no priorizamos muros de contención, cuando no priorizamos de repente reducción de la vulnerabilidad. Ese es el tema. Y al final tenemos que esperar a que ocurra el desastre o estar advertidos de un desastre para recién preocuparnos por eso, ¿no? Ese es, yo creo que uno de los grandes problemas que hay. El otro tema tiene que ver con la misma gestión pública, porque como bien sabe, la ejecución de obras no la hace un municipio, no la hace la región, no la hace el Estado, la hace un tercero. Entonces, así sea el Estado, así sea la región o un municipio, tenemos un tercero. Y ese tercero muchas veces
puede cumplir un proyecto como no puede cumplirlo. Y ahí es donde tenemos los retrasos. Retrasos porque de repente tiene problemas con los trabajadores, con el sindicato, tiene problemas de repente en la ejecución contractual, porque de repente aparecen imprevistos en los expedientes técnicos, porque de repente hay paralizaciones de obra, porque de repente hay algún tipo de situación que hace que la obra no se concrete, ¿no? Ahora hace poco con la reconstrucción con cambios tenemos, creo que 70% de las obras concluidas y 30% pendientes. ¿Y por qué están estas 30% obras pendientes? Porque justamente hay problemas contractuales, ¿no? Entonces, esos son los temas que el Estado debe comenzar a justamente mejorar y cambiar, y sobre todo hacer un mayor seguimiento o una gestión de que los contratos se ejecuten correctamente y conforme a lo que está establecido en las reglas de contratación y adquisiciones del Estado, ¿no? Esto va más allá de este gobierno, esto va más allá de quién nos gobierna por 5 años. Esta problemática, como usted menciona, lleva mucho tiempo, pero también hay que mencionar que hay una responsabilidad compartida con la ciudadanía, con la población, que está, digamos, alejada de poder enterarse de estos temas, porque recordemos que información hay. Definitivamente, por eso es importante el tema de los observatorios ciudadanos que tienen que implementarse justamente para que se regule y se controle la autoridad. Miren lo que está pasando en Miraflores ahorita, ¿no? Que no deja el alcalde que estén en los espacios públicos. La ciudadanía se está organizando y está enfrentando esa decisión. Entonces, es un tema en el cual hay una lucha en defensa por los espacios públicos. Esa es, digamos, la mecánica que tiene que adoptar la ciudadanía. La ciudadanía no puede esperar a que la autoridad le dé. La ciudadanía también tiene que, obviamente, pues, demandar y exigir lo que corresponde, priorizando, obviamente, el interés de la seguridad pública, el interés, obviamente, pues, respecto al niño, ¿no? Eso, digamos, es un tema en el cual se requiere mucho la participación ciudadana. Las demandas ciudadanas siempre tienen que conducirse con orientación técnica para que, obviamente, pues, se dé una solución de vida y estas soluciones sean acordes con lo que se espera, digamos, de la población. Y como bien usted ha mencionado, pues este es un problema recurrente, ¿no? En la medida que tengamos población desinteresada, población que solamente vive de que le den táperes o le den regalitos o calendarios o almenaques, pues estamos mal. Tenemos que cambiar esa mentalidad y eso obviamente depende mucho de la educación que le demos a nuestros hijos para que cambien esa mentalidad y se escojan autoridades idóneas y no por conveniencia, ¿no? Ese es uno de los temas que tenemos que superar, ¿no? Una autoridad idónea es aquella que va a priorizar las cosas que corresponden para el desarrollo, no las cosas que corresponden para sus grupos o para sus intereses, ¿no? Eso yo creo que es un tema que tenemos que cambiar desde ahora. Mire, a veces una de las cosas que pasa siempre en política es que los problemas sirven para justificar la presencia de políticos, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Entonces, si no superamos el niño, obviamente pues van a seguir los políticos. Yo creo que debemos tratar de cambiar esa mentalidad y sobre todo básicamente pues el tema de comenzar a asumir el niño como una condición propia y no como una sorpresa, ¿no? No debería sorprendernos, ¿no? Hace 500 años los antiguos peruanos sabían muy bien que había un niño, no habían poblaciones en valles, estaban en zonas altas porque sabían lo que iba a pasar y obviamente subsistieron, ¿no? Lamentablemente pues con este cambio a la occidentalización, hemos desarrollado una cultura, una sociedad que obviamente no toma en cuenta esta condición y debemos comenzar a retomar esta condición y sobre todo comenzar a incorporar la planificación en las intervenciones públicas y también en las decisiones que la sociedad vaya a fomentar para su desarrollo, ¿no? Estamos como metidos en un círculo vicioso, ¿lo ve así usted? Sí, claro, y eso se debe justamente a que tenemos que hacer un cambio generacional, ¿no? Por eso el tema de los niños, la educación, es importante, ¿no? Porque los niños tienen que ir con otro tipo de formación y con una formación en la cual tengan en cuenta estos aspectos. Por eso es importante cuidar y velar porque la formación de los niños, de los estudiantes universitarios, obviamente pues priorice y tome en cuenta los temas de desarrollo para que obviamente pues tengamos un cambio generacional, ¿no? Eso es importante para que obviamente podamos garantizar este tipo de situaciones. Las personas adultas de por sí, de la única forma con la cambian es con una medida represiva, ¿no? Con una medida administrativa, una medida penal, es con la única forma con la que cambian, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que apuntar a que fomentemos una cultura de prevención desde los niños, desde los estudiantes. Bueno, sin duda la prevención es la clave, ¿no? Al margen de la Exactamente. realidad, y es lo que deberíamos empezar a aprender en nuestro país. Me gustaría terminar
con la manera como hay que prevenir desde la ciudadanía, pero también desde las autoridades? Bueno, acá yo creo que lo más importante es el tema de que tienen que estar las obras que tienen que estar. Una obra que tiene que estar es el drenaje pluvial. O sea, si no resolvemos ese problema, obviamente vamos a seguir con los problemas, principalmente en Chiclayo, ¿no? Que tiene un cúmulo de anegamientos. Lamentablemente el diseño urbano no ha sido el más adecuado. En lugar de nivelar las calles, lo han hecho en forma sinuosa y prácticamente se generan prácticamente pues como baldes o retenes de agua, y eso es lo que genera pues el grave problema de inundaciones que se tiene en Chiclayo. El otro tema es el control de la cuenca alta, ¿no? Regulando y controlando la cuenca alta es un aspecto, digamos, que va a ser estructural para que pueda haber un manejo adecuado de Chiclayo. Chiclayo es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes. Yo no voy a reubicar 1 millón de personas. O sea, lo que tengo que hacer es darle condiciones. Y para darle condiciones debo trabajar la cuenca alta y debo trabajar el drenaje urbano de la ciudad. Ese, digamos, el drenaje pluvial urbano de la ciudad. Ese es el tema más importante. El otro tema importante es comenzar a trabajar una cultura de prevención. Hay que tener en cuenta que una cosa es la prevención, que es la prevención con planificación, y otra cosa es la preparación para la emergencia, que es justamente el tema de dimensionar qué es lo que no he hecho con la planificación, qué es lo que no he podido cubrir con la planificación para prepararme para eso que va a ocurrir, ¿no? Y ahí obviamente el tema más importante es el tema de justamente tomar las medidas frente a estas poblaciones que van a tener falta de agua, falta de electricidad, y encontrar los espacios temporales para que estas personas puedan albergarse en tanto pase la emergencia y obviamente pues tener capacidad para ello, ¿no? Yo creo que hay aspectos estructurales que debemos dimensionar y comenzar a trabajar, y sobre todo pues que en estos momentos que está bajando la intensidad del Niño y que vamos a entrar un periodo de ausencia de lluvias que por lo menos nos dé unos 3 o 4 años de respiro, debemos comenzar a marcar hitos y concretar acciones que terminen pues generando una mejor condición frente a un nuevo niño que vendremos, no sabemos cuándo vendrá, si el 2028, 29, 2030, vendrá de repente otro niño, y ojalá pues que no se repita lo de años anteriores, pero debemos estar justamente preparados y prevenidos. Ok, profesor, un gusto haber conversado con usted sobre este tema relacionado al fenómeno del niño. Muchas gracias. Un saludo a todos los ciudadanos de Chiclayo y Lambayeque. Gracias.